Buenas tardes, compañeras y compañeros, sean bienvenidos a esta nueva emisión de su podcast Bitácora Sindical. Siempre es un gusto que nos escuchen y nos vean y también compartan este link para que muchos más compañeras y compañeros puedan estar al día con lo que pasa en nuestra organización y las organizaciones fraternas. Y como siempre estoy con mi compañero y amigo de fórmula, Alejandro Montero. Es un gusto estar nuevamente contigo a la hora que nos estén escuchando. Sean bienvenidos y bienvenidas. Y bueno, hoy tenemos a unos invitados muy especiales que agradecemos de antemano que hayan aceptado nuestra invitación. Bueno, nuestro contacto fue el compañero Montero. Son los compañeros del Sindicato SUTIN, que es el Sindicato Único de Trabajadores de la Industria Nuclear. El compañero secretario general Ricardo Flores Bello. Muchas gracias. Y el secretario del Exterior, Carlos Guillén Soriano. Es un gusto que estén aquí y muchas gracias por tomarse el tiempo de estar presentes y contarnos un poco acerca de lo que está viviendo su organización en estos momentos. La semana pasada, si no me equivoco, hoy es jueves, estuvieron en una conferencia de prensa aquí en nuestras instalaciones, en Villalongín 50, en el 6º piso, sala A, y nos platicaron un poco acerca de lo que están viviendo y de otras situaciones. Actualmente su organización pasa por una revisión salarial 2025. ¿Nos pueden contar un poco a partir de cuándo están en esta revisión, cómo empezó, qué ha sucedido? A grandes rasgos para de ahí empezar a desmenuzar todo el tema. Sí, gracias. Bueno, básicamente iniciamos el proceso de revisión en el mes de abril con el depósito correspondiente, que el pliego de peticiones aborda una solicitud de incremento salarial del 7% a salario cuota diaria y del 2% en compensación por años de servicio. Estos dos rubros nos da el resultado de nuestro salario tabular y es lo que se está plasmando dentro del pliego de peticiones. Este pliego de peticiones tenía una fecha de estallamiento de huelga del 30 de mayo. Okay. Aquí surgió una situación sui generis. Tuvimos contacto con la Secretaría de Energía, nuestra cabeza de sector, y con ellos logramos establecer un vínculo de confianza porque venimos de una relación muy fracturada con la dirección del instituto, que es el Instituto Nacional de Investigaciones Nucleares. Esta relación se había caracterizado por no llegar a ningún acuerdo y lo que se decía por parte de la dirección del instituto es cualquier cosa llévame a los tribunales y en los tribunales nos arreglamos. Esto pues evidentemente no era el ambiente más propicio para una revisión salarial y tocamos puertas, como les dije, en la Secretaría de Energía. En la Secretaría de Energía logramos tener el contacto con el subsecretario de Electricidad, que es de quien dependemos directamente como institución, y hubo un acercamiento bastante oportuno y muy abierto que nos dio confianza en esta situación. Ante esta alternativa, siempre, al menos en los últimos años, si podría mencionar los últimos 10 años, esta institución siempre había estado hablando sobre una supervivencia y esto pues es algo que como sindicato no estamos de acuerdo. Creemos que es una institución muy noble, una institución que puede dejar mucho al pueblo de México, sobre todo con proyectos de impacto social, y que en un momento más les platicaremos un poco de qué es lo que estamos haciendo como nuestra materia de trabajo. Creamos el vínculo con la Secretaría de Energía y nos hicieron un llamado porque en este momento decían que no podíamos llegar a un acuerdo porque no habían salido el manual de percepciones de los servidores públicos. Nosotros somos servidores públicos. Y nos solicitaron hacer un paréntesis de tiempo para que pudiéramos tener ese manual y ver en qué nivel o en qué porcentaje venía el aumento a los servidores públicos.
Esto se tenía que dar entre los meses de mayo y junio, porque normalmente esta disposición sale el último día de mayo. Entonces, como es derecho de la ley, el sindicato, ante esta apertura que no acabé de mencionar, habíamos estado en un proceso de supervivencia, y con el contacto que tuvimos con el subsecretario, lo que nos dice es que desde el punto de vista de la propia Secretaría de Energía hay un plan de desarrollo para la institución. Y pues esto es muchas veces, en lugar de un aumento salarial, es mucho mejor el fortalecimiento de la materia de trabajo. Son dos vías o dos temas que llevamos a la par, y que ante esta apertura de un fortalecimiento, que obviamente es algo que nosotros hemos buscado desde hace más de una década, pues otorgamos la confianza y fuimos a la asamblea para solicitar que los trabajadores y las trabajadoras nos autorizaran la prórroga por un mes. Esto nos lleva a que la fecha actual de estallamiento sería para el 30 de junio. O sea, estamos hablando 2 semanas, tendríamos ya la fecha de estallamiento. Hemos llegado con la institución y se está dando una situación bastante sui generis, en el sentido de que estamos en la mesa de negociación y pareciera que hay poca claridad con quién estamos negociando. Cuando iniciamos el proceso de revisión, desde la Secretaría de Energía, en el caso directo del subsecretario, nos mencionó que la negociación sería directamente con la Subsecretaría de Electricidad. Pero estamos en una situación en el Tribunal Laboral, donde que evidentemente legalmente no es la Secretaría de Energía la que tiene que negociar, sino tiene que negociar el Instituto Nacional de Investigaciones Nucleares. Y en este momento pues tenemos ahí un espacio, un vacío, porque el director del instituto ya no estamos negociando con él, estamos negociando con el gerente de recursos humanos, y pues ahí tenemos ese vacío que hemos estado tratando de solventar, porque ahora nos dicen que en el caso de la Secretaría simplemente estarían acompañando el proceso de negociación salarial, y que una vez que el sindicato y el instituto llegaran a un acuerdo de un aumento, ellos serían los indicados para hacer los trámites ante Hacienda para esta situación. Evidentemente, en este momento, la semana pasada, si no mal recuerdo, tuvimos una primera propuesta económica, porque en todo el mes de mayo no hubo propuesta económica. Decían inclusive que no era cero, que no había. Entonces tuvimos una primera propuesta económica, y la propuesta fue de 2.1 al salario cuota diaria. Evidentemente, lo que nosotros mencionamos es que allá había varios factores que tenían que tomar en consideración. En el caso del manual de percepciones ya salió, y en el caso del personal operativo de los servidores públicos centralizados, estamos hablando de que les están otorgando un aumento mayor del 5%. En el caso, el otro elemento que tenemos y que hemos estado discutiendo es que este gobierno de esta segundo piso de la 4T ha mencionado como el primer piso que ningún trabajador deberá de tener un aumento salarial menor a la inflación. Y el INEGI en este momento acaba de sacar el porcentaje de inflación anual, y lo pone entre 4.36 y 4.43. Entonces, pues evidentemente esta propuesta que se nos está haciendo de 2.1, pues no corresponde ni al manual ni a la inflación. Entonces, aquí lo que nosotros hemos estado discutiendo con la Secretaría de Energía y con la propia institución, es que lo que nosotros observamos es que hay una discriminación laboral para los trabajadores de la institución, porque a todos los demás compañeros sindicalizados se les ha ofrecido un porcentaje entre el 4 y el 5%. En el caso de la UNAM, como ustedes saben, en el caso de nosotros como servidores públicos, ellos marcan el primer aumento salarial que se da el año anterior.
y ellos pues recibieron evidentemente un incremento mayor al 4%. Tenemos ya el Stawash, ya tuvo revisión y también fue un porcentaje similar, ¿no? Adelante, Carlos. Hay una parte importante, y lo que nos molesta no es solo el 2.1. Podríamos incluso discutirlo. Sin embargo, si vemos un poquito los antecedentes, las revisiones de los años anteriores, esto es inaceptable. Y hasta hace algunos años nuestros salarios no eran malos y teníamos generalmente lo que se le daba al sindicalismo como incremento. Sin embargo, durante la pandemia hubo algunos hechos importantes. Y la primera revisión durante la pandemia se prolongó durante muchos meses y en 3 revisiones sucesivas tuvimos 2%, 1.9 y 2.1. Con esto, si además tomamos en consideración que son los años en que se da un incremento notable, que aplaudimos al salario mínimo, nuestros salarios se fueron hacia abajo. Entonces, se da este estancamiento general de los salarios contractuales para todos los sindicatos. Pero en nuestro caso se da este elemento, esta congelación salarial. Pero se da al mismo tiempo que también durante la pandemia, pues nos mandaron a trabajo en casa y con orgullo podemos decir que no decayó la producción. Incluso podemos decir que durante la pandemia se incrementó la producción ¿de qué? De artículos científicos. Es lo que se produce en el instituto. Entonces, esto es lo que lleva a un deterioro aún más. Si fuera tal vez de este año nada más, pues, diríamos es grave, pero no tanto. Pero si vemos hacia atrás. Pero también durante esos años se insistió mucho, lo que mencionaba el secretario general, decían, bueno, no están tan mal, está sobreviviendo el instituto. Y nosotros lo que planteamos es que no queremos que sobreviva, queremos que crezca. ¿Y por qué queremos que crezca? Porque estamos convencidos de que el Instituto Nacional de Investigaciones Nucleares es una institución muy noble y muy necesaria para nuestro país. Se puede decir que, bueno, lo nuclear en este país que tiene que ver, pues tiene que ver mucho. Precisamente en algún momento hablaremos de algunas de las aplicaciones, pero consideramos que si tomamos en cuenta el discurso oficial, la necesidad de crecer con soberanía, de desarrollo, con justicia, pues no podemos aspirar a eso si no hay impulso a la educación, a la investigación científica y a la cultura. Y no puede haber impulso a estas actividades si no hay pleno respeto a los derechos de los trabajadores. Y aquí es donde entramos en problemas precisamente. Entonces, esto es lo que nos hace que además de todo como ha estado esta revisión, crezca. De 25 niveles salariales que tenemos en el instituto, 14 niveles ya son rebasados. Están ya rebasados por el salario mínimo. ¿Sí? Uh-huh. Y bueno, y pudiera decirse, bueno, es que esos son niveles bajos, probablemente. Sin embargo, incluso los niveles más bajos en el instituto es personal muy calificado. Por decir algo, tan solo, por ejemplo, nuestros compañeros vigilantes. No es un vigilante cualquiera, es un vigilante que conoce las áreas, que conoce cómo cuidar, cómo atender los laboratorios, las áreas que requieren cuidado especial. Sí. Nuestras compañeras secretarias, nuestros compañeros técnicos, todo es personal con mucha experiencia. Entonces sí, me parece que no sería válido decir si es que esos 14 niveles es gente con poca calificación. No somos con poca calificación, es gente muy preparada. Y no entendemos cómo entonces se puede hablar de desarrollo del país si se nos tiene en esa situación, y lamentablemente no somos la única institución donde el salario mínimo ha rebasado a importantes bloques de salarios contractuales. Entonces, estos son parte de los antecedentes y termino con esto. De cualquier manera,
siempre, digamos que ese es parte de nuestro ADN, en nuestras revisiones salariales, contractuales, en cada lucha, ponemos en el centro nuestra materia de trabajo. ¿Sí? No creemos que la lucha por el salario, la lucha por una mejor prestación, por el respeto al contrato colectivo, podamos desligarlo del fortalecimiento de las tareas sustantivas del instituto, de la investigación en ciencias y tecnologías nucleares. Pues por eso insistimos en ello, y por supuesto que en esta revisión también estamos insistiendo en que esto se dé así. Tan es así que en algunas ocasiones hemos discutido, bueno, a ver, no hay para incrementos, si hay para los proyectos de investigación, lo platicamos. Sí, ahí es importante destacar esto, porque al final de cuentas es una gran institución, pero no es por ellos como directivos, como patronal, sino es por los trabajadores. Y como bien lo está refiriendo ahorita nuestro compañero secretario de Relaciones, el compañero Carlos Guillén Soriano, en ese contexto, pues al final de cuentas son compañeros y compañeras empleadas calificados, porque precisamente deben de tener sí la expertise, pero también la preparación para poder atender esta empresa tan importante, como también lo vemos con una compañera pues colega de la Unión Nacional de Trabajadores, la compañera María Guadalupe Hernández Pacheco del CITIMS, que también es un centro de investigación, precisamente la importancia que tienen estas instituciones, por lo relevante que más adelante ya nuestro compañero secretario general, el compañero Roberto Flores Bello, ya Ricardo, perdón. Perdón, disculpa, Ricardo, ya nos comentará más a detalle, pero fíjense cómo hay una situación peculiar que se está viendo por la patronal, por los directivos, llevar todos este tipo de negociaciones, de revisiones salariales, contractuales, al último. Nosotros, como sindicato de las maestras, fue lo mismo. Nuestro emplazamiento a huelga es el 25 de abril de este año, el primero, en donde no vimos una respuesta también igual, hasta que tuvimos que emplazar y ya vimos una primera propuesta, ya se comentó en una asamblea y ya ahí empezamos a trabajar. Están haciendo lo mismo y con otros sindicatos podemos decir que es esa mención, alargar todo. Pues bueno, pues al final de cuentas yo creo que sí es importante los procesos unitarios que tenemos como Unión Nacional de Trabajadores y seguirlos extendiendo más allá con otras organizaciones que al final de cuentas tengamos dentro de este camino pues coincidencias en lo que estamos trabajando, porque si no hacemos esto pues es lo que estamos viendo que están avanzando los patrones y nosotros al final de cuentas debemos que reforzar esta lucha. En ese sentido, precisamente ahorita que se está viendo esto, compañero Ricardo, ustedes ya ahorita dieron una propuesta del salario, ya recibieron otra contrapropuesta, porque también oí si hay una propuesta de la compensación, ustedes están solicitando 2%, no sé si ya también hubo algo ahí al respecto, pero al final de cuentas tienen toda la razón, no tienen por qué ser menor el aumento que ustedes reciban si una tasa inflacionaria tenemos arriba del casi 4.4, pues no creo que sea lo considerable para un aumento salarial digno, ¿no? En ese contexto. Una, si tienen de una propuesta de esta compensación, y otra, al final de cuentas yo creo que hay que trabajar, o me imagino que ya tienen ustedes previsto en lo que pueda desarrollarse después, inclusive a lo mejor hasta un plan de acción, ¿no? Sí, de hecho hicimos una contrapropuesta a la patronal del 7 y el 2, la contrapropuesta fue 5.1 y la razón por la que estamos proponiendo 5.1 es que a nuestros hermanos de sector, que es el sindicato del SUTERMA, los electricistas de la CFE, esa fue la propuesta económica que nuestra cabeza de sector les ofreció. Y además a ellos les ofrecieron alrededor de 4 puntos y tantos en prestaciones.
O sea, en lo que volvemos a insistir, estamos en una condición de discriminación por parte de la propia Secretaría de Energía, por parte del propio gobierno federal. Y pues esto viene matizado por otra serie de problemas al interior de la propia institución. Yo les comentaba un poco a los funcionarios de energía y del instituto en la última reunión que tuvimos en el Tribunal Laboral, que tomaran una decisión, que si querían tener una empresa privada dentro de la institución, pues que invirtieran en toda la infraestructura del instituto. Y esto nos colocaría en una situación de ponernos en una condición de producción. Nada más como un dato, nosotros tenemos un centro de radiofármacos dentro, una planta de producción de radiofármacos dentro de la institución, y esta planta de radiofármacos ha estado produciendo este tipo de medicamentos, pero lo importante es que ahorita cualquier empresa privada, les puedo decir que esa planta de producción ha estado creciendo a más del 12% por año. Y yo les quisiera preguntar qué empresa crece en ese tamaño. Pero es algo que tampoco estamos orgullosos nosotros como organización sindical. Ustedes pudieran decir, pues si están produciendo y están creciendo de esa manera, sí, pero eso lo tenemos gracias a la precarización del empleo. ¿Por qué? Porque están subcontratando, están haciendo servicios profesionales, y a todos esos jóvenes que están ingresando a la institución, que recién salidos de las universidades, les dan puestos de técnicos especializados y no les pagan ni vacaciones, ni seguridad social, ni aguinaldo. Las condiciones bajo las que trabajan no son las más adecuadas, y entonces uno dice, nos orgullecemos de ese crecimiento a base de la precarización laboral, al menos nosotros como organización sindical. La otra situación es que esa producción que se tiene, el 49% se dedica a la empresa privada y el 51% se dedica a los hospitales públicos de salud. Y aquí el sentido que nosotros siempre hemos estado discutiendo, no estamos peleados con que haya producción para la empresa privada, pero ¿quién paga a los trabajadores? El pueblo de México, vía sus impuestos. ¿Quién puso la infraestructura de esa planta de producción? Los impuestos del pueblo de México. Entonces lo razonable y lo lógico sería que la producción se fuera a los hospitales públicos, porque cuánta gente hay que no puede pagar esto. Un tratamiento, en algún cálculo que hemos hecho, anda entre los 100,000 y los 120,000 pesos para una situación de esta oncológica. Y yo les pregunto, ¿qué trabajador a nivel nacional aguanta un costo de este tipo, ¿no? Y siendo que se está trabajando con sus impuestos, con su dinero, y que deberían de recibir lo que están pues ellos invirtiendo y pagando, ¿no? Esto pues es evidentemente un problema. Son las cosas que de repente nosotros como organización sindical también estamos peleando por nuestra materia de trabajo, porque todo eso es materia de trabajo de nosotros. Y también la reivindicación de los derechos de los trabajadores que estén haciendo esas funciones. Hemos llegado a situaciones donde la gerente, si algún trabajador va a una fiesta afuera con una persona que no le cae bien, ya no le renueva el contrato. Así de ese tipo de situaciones, ¿no? Entonces creemos que no podemos continuar con esta dinámica dentro de la institución, ¿no? Hemos estado pugnando por esta y varias cosas. Hace 2 años nosotros no lo pedimos, ustedes se acuerdan que con el gobierno de López Obrador salió una ley de vacaciones dignas, y entonces aumentaron de 10 a 12 días y luego aumentaron cada 5 años las vacaciones. Y yo nada más les quiero comentar, el promedio de edad en nuestra institución es de 67 años, y con trabajadores de más de 30 años de servicio, algunos hasta 50 años de servicio, los trabajadores que tienen 84, 85 años, porque tenemos esos trabajadores. Nosotros no lo pedimos, fue por decreto presidencial,
y resulta ser que la empresa no nos está pagando lo relativo a la prima vacacional de esos días adicionales. Y entonces, ¿a qué nos están obligando? A demandar al instituto. ¿Y por qué? Porque ellos dicen, yo no me voy a arriesgar como funcionario público a que me finque responsabilidad, prefiero que demanden y una vez con el laudo, entonces yo cumplo el laudo y que se les pague lo que se les tenga que pagar, ¿no? Otra cosa que, como lo dijo Carlos Guillén, también estamos estructurando una demanda porque ya tenemos muchos compañeros por debajo del salario mínimo. Y eso constitucionalmente dice que no debe de existir, y sin embargo existe. Entonces hay una serie de problemas que evidentemente tenemos que estar atacando, y en este momento lo que tenemos en puerta pues es este aumento salarial, y pues tendremos que sacar este aumento salarial, pero no quitaremos el dedo de todos los demás problemas que hay, ¿no? Y que pues que son desde nuestro punto de vista muy importantes. Si me permites, sobre esto que se menciona de la edad promedio, 67 años, hay razones. Una es que los compañeros investigadores están tan convencidos de su trabajo que lo quieren hacer hasta el final de sus fuerzas. Entonces hay compañeros que no se van, pero también hay una parte en que no se va porque las condiciones de jubilación no son las adecuadas. Y afortunadamente la mayoría de nosotros somos afiliados al ISSSTE y estamos en el 10º transitorio. Sin embargo, de cualquier manera, las jubilaciones en los términos en que quedaron a partir de las reformas a la ley del INSS y a la ley del ISSSTE no son adecuadas. Bueno, esto se agrava por el hecho de que en los últimos lustros prácticamente están congeladas las contrataciones. Entonces hay compañeros que también dicen, no me voy, porque aquello por lo cual he estado trabajando 20, 25, 30 años, si me voy, y como no hay contrataciones, como no hay jóvenes que den continuidad, se va a perder. Entonces también por eso. Entonces somos un sindicato, se llama mayorcito, pero es por esos factores, por el tipo de trabajo, por la convicción de los compañeros y porque, y esto es algo en lo cual el sindicato ha insistido, necesitamos rescatar la continuidad del conocimiento. ¿Por qué? Pues no simplemente por el interés personal del investigador de que lo que trabajó se siga haciendo, sino porque son recursos que han costado mucho al pueblo de México. Pues muchos de nuestros compañeros investigadores, la mayoría, fueron formados incluso en el extranjero con recursos del pueblo de México. Permitir que se vayan, sea por jubilación o sea, como lamentablemente ha estado sucediendo ya, por fallecimiento, es perder líneas completas de investigación. Sí. Y cuando sea necesario retomar eso, va a costar demasiado. Yo diría, incluso habría que preguntarse si se pudiera rescatar aquello que se ha perdido. Ya hay sectores, hay grupos que se han perdido por completo. Bueno, ese es también nuestro interés y es también parte de nuestra lucha. Por ello, revisión tras revisión, insistimos, hay que rescatar, hay que renovar al personal, pero renovarlo en condiciones adecuadas, claro, conforme a lo que establece el contrato colectivo. No como ahora que nos presumen que están contratando a jóvenes, pero en condiciones precarias. Así, eso no es crecimiento, eso no es sostener al instituto, eso es, como decía un amigo nuestro, que nos están aplicando la ley de la política del pabilo. Están esperando que nos acabemos y va a llegar el momento en que ya no sea rescatable el instituto. No queremos llegar a eso. Entonces, esta contratación de jóvenes es ahora sí que una cuestión pues arbitraria porque no está acordada empresa y sindicato. Así. O sea, lo están haciendo por fuera y en condiciones precarias. Y bueno, pues ahí hay mucho trabajo que desarrollar en ese contexto y también al final de cuentas ir viendo esta parte que sí hay que demandar, pero independientemente de la demanda, pues yo creo que nosotros estamos de acuerdo en que haya esos aumentos del salario mínimo.
está excelente. Indudablemente. Pero los salarios que tenemos, un contrato, un trabajo digno, un trabajo en el cual es muy importante, de suma importancia para el pueblo de México, por el trabajo que hacen ustedes. Es relevante esa parte, estos institutos de investigación, y en ese sentido, bueno, precisamente es donde ahí hay que seguir haciendo ese llamado a la presidencia de la República, porque ella, ustedes recordarán, se prometió ante los sindicatos, con todas estas organizaciones ya unidas, con la UNT, la Mesa de Diálogo Sindical, la Asociación General de las y los Trabajadores, de ese diálogo. En ese sentido, ustedes también, me imagino que tienen ahí proyecto para que se pueda dar ese seguimiento, independientemente de estas otras mesas de trabajo que se tienen. En ese contexto, ustedes han desarrollado trabajo en ese contexto para poder dar esa presentación hacia el gobierno, encabezado por la nueva presidencia. Mira, ahí tenemos una observación que hacemos, ¿no? Recordarán ustedes que cuando fue el aumento de los maestros, la doctora Sheinbaum se manifestó empatía porque ella había sido catedrática del UNAM. Bueno, pues resulta también que la doctora Sheinbaum fue investigadora. Exactamente. Y que debería de tener esa misma empatía con los centros de investigación, Claro. porque a fin de cuentas ella ya vivió el proceso de un centro de investigación. En nuestra institución hay proyectos los mejor apoyados económicamente con 20,000 pesos al año. Y hay otros proyectos que no tienen ningún recurso económico adherido y que los propios investigadores de su bolsillo ponen para poder seguir desarrollando sus investigaciones. O sea, eso es algo que a nosotros nos llama mucho la atención, ¿no? Pero evidentemente, cuando pasas de ser científico a administrador de un país, pues tal vez todas esas cosas quedan rebasadas, ¿no? Pero creemos que sí debería de tener esa sensibilidad y esa empatía con los investigadores. Y no nos referimos solamente con nosotros como investigadores nucleares, nos referimos a nivel nacional a toda la investigación, inclusive dentro de sus 100 puntos. Uno de los puntos es apoyar la investigación y la pregunta es cómo se va a apoyar la investigación. ¿Cuál es el investigador? En este caso, con lo que mencionaba Carlos Guillén, la mayoría de los compañeros pues vienen del 68. Esta es una característica que nos enorgullece mucho en nuestra organización sindical, porque todos aquellos jóvenes que estuvieron en las calles exigiendo los derechos y que después en el halconazo se dio la creación de los sindicatos o se fortalecieron los sindicatos, pues es esa gente la que tenemos dentro de nuestra organización sindical y es esa gente la que está luchando por todo este tipo de situaciones. Pero ahora sí, como coloquialmente se dice, no es lo mismo los tres mosqueteros que 40 años después o 50 años después, pero la capacidad de lucidez que tienen nuestros investigadores pues es algo, ¿no? Entonces, de hecho, otra de las cosas es que cuando hubo la mayor inversión de formación de nuestra gente fue en el boom petrolero, por ahí del 82, y todo eso, los compañeros salieron a especializarse a Francia, a Inglaterra, a Yale, a Oxford, etcétera, a varias instituciones, y regresaron al país y están ahorita tratando de seguir estando a la cabeza, que ahorita vamos a platicar sobre esto. Pero el asunto, como dice Carlos, ¿qué va a pasar cuando por razones naturales o por razones ya de cansancio ante no tener apoyo, se vayan a sus casas, en el mejor de los casos a disfrutar la recta final de la vida? ¿Qué va a pasar con todo ese conocimiento? Y el problema es el siguiente. En este momento a lo mejor se está negando a tomar a la energía nuclear como un factor en la matriz energética del país, pero vamos a tener que llegar a utilizar esa fuente de energía. Y el problema va a ser que cuando nos decidamos o cuando el destino nos obligue a tener esa alternativa,
no vamos a tener al personal para poder desarrollar las líneas de desarrollo o las líneas de producción de energética por medios nucleares, ¿no? Entonces, esto pues, es algo que nosotros hemos estado anunciando y hemos estado diciendo. ¿Por qué? Porque nos sentimos con la responsabilidad de anunciarlo y de decirlo, porque cuando se llegue a necesitar, entonces pues eso nos va a dar un problema. No estamos tampoco de acuerdo en que lleguen y nos vendan en llave en mano las plantas nucleares o nos vendan lo que nos tengan que vender, ¿no? Creemos que debemos de tener el desarrollo. Un ejemplo claro, cuando se dio el banderazo de la generación eléctrica en Latinoamérica, los mexicanos y los argentinos arrancamos al mismo tiempo. Y ahorita en Argentina ya tienen 2 o 3 plantas nucleares. Diseñando ya reactores. Y nosotros nos quedamos en un proyecto nada más y no lo pudimos desarrollar, ¿no? Esas son las cosas que nos llaman la atención y es por lo que estamos pugnando, ¿no? Por tener esta... Ahora, si ustedes se dan cuenta, la demanda de energía cada día va a ser mayor. Sí. Ahorita simplemente con esto de los parques industriales va a haber ahí una demanda de energía muy importante. Otro detalle que mucha gente no se da cuenta, toda la gente tiene un celular. Y ese celular se tiene que cargar, o lo que se carga diariamente. Y eso es consumo de energía. Entonces, este tipo de cosas no las podemos seguir sosteniendo con el ritmo que llevamos en este momento, ¿no? Entonces, también debe de ser considerada en la matriz energética del país la generación por medios nucleares de energía. Porque sí es muy importante lo que comentan ustedes dos, compañeros. Ahora sí que pasar esa estafeta a esas nuevas generaciones, y pues, si no tenemos realmente algo bien establecido, porque no puede ser, pues para mí es un tipo de outsourcing que están haciendo, empleando a estos jóvenes y no realmente teniendo un contrato digno que puedan darle seguimiento con un sindicato fuerte como el de ustedes, y asimismo ya en base a lo que tengan contractualmente establecido, pues ellos mismos también se les pueda dar una continuidad. Derivado de esto, al final de cuentas también, bueno, sabemos que es una revisión salarial, pero no se ha tocado ese tema de la falta de personal con la empresa, porque bueno, al final de cuentas sí tienen un proyecto y una situación bien establecida como mexicanos, ¿eh? ¿En qué sentido? En que este compromiso que hacen con la edad promedio que tienen nuestros compañeros y asimismo también la edad laboral, pues la verdad mis respetos en ese sentido, pero al final de cuentas todo tiene su principio y su final y no podemos dejarlo así truncado si no tenemos establecido un proyecto antes para darle esa continuidad. Mira, un detalle que te quiero mencionar. Nosotros somos un sindicato relativamente pequeño. Somos 471 en este momento, entre investigadores, profesionistas, administrativos. Una de las características de nuestra organización sindical es que aglutinamos a todos en la organización sindical. Hasta el personal que tenemos de técnicos o administrativos del menor nivel, y no por demeritarlo, hasta el más encumbrado investigador dentro del instituto, todos estamos en esta organización sindical. Una lucha que hemos estado dando con este dato que te doy es que el instituto se han estado desocupando plazas, como dice Carlos, por cuestiones naturales o porque ya se jubilan. En este momento tenemos 149 plazas vacantes. O sea, para que vean nada más la proporción dentro del dato que les doy originalmente. ¿Saben cuánta gente tenemos contratadas por servicios profesionales? 143. O sea, no están cubriendo las plazas. ¿Por qué? Porque no quieren el contrato, porque el contrato tiene un costo. ¿Dónde oídos? Y entonces... Algo parecido. Y entonces... se están yendo por la vía de la subcontratación, que bueno, dicen que la subcontratación es cuando existe una empresa
pero a fin de cuentas es un servicio de tercero, Sí. Correcto. ¿sí? Y entonces esto, ¿qué es lo que está ocasionando? El instituto debería tener la responsabilidad de solicitar ese personal para que sea cubierto en condiciones del contrato, pero volvemos a lo que les dije, o sea, es crecer de una manera explotando a la precarización de los trabajadores, ¿no? Ahorita nada más por darles un dato muy rápido, en el 2023 ingresamos por servicios, por recursos propios, así se le llama, 310 millones de pesos, que para nuestro presupuesto es casi la tercera parte del presupuesto. Bueno, pues quiero decirles que en el 2024 se ingresaron 430 millones. O sea, un crecimiento de casi más de 120 millones, pero ¿a costa de qué? Sí. Ese es el cuestionamiento, ¿no? Nosotros como sindicato, pues esos jóvenes deberían de tener un proyecto de vida, no estar con un contrato de 1 año o 6 meses y después con una mano y otra adelante y que sigue, ¿no? Y sobre todo estar sujetos a los vaivenes de las hormonas o de un jefe, ¿no? De que los contratan o no los contratan, ¿no? Si se portan bien, si son dóciles o no son dóciles, todo este tipo de cosas, bueno, es algo que quería compartir. Sí, bueno, un aspecto, se mencionó la política científica. Y bueno, como ustedes saben, se han creado muchas universidades, muchas instituciones. Qué bueno. Sin embargo, ¿qué pasa con las que ya existen? ¿Qué pasa con institutos como el nuestro, como el de Energías Limpias, con el Instituto Mexicano del Petróleo, con todos los institutos, centros de investigación dependientes de CONACYT? Creemos que no se trata nada más de crear nuevas instituciones y dejar que las que existen se vayan deteriorando. Más bien consideramos que no se trata de que en cada sexenio se reinvente la vida, sino se trata de que se dé continuidad. Y una forma precisamente es fortaleciendo a las instituciones. Por ello, y como parte de esto que preguntaba Alejandro, pues sí tenemos un plan de acción para la revisión, para el momento, pero también algo más permanente. Y por las características de nuestro sindicato, nos hemos dotado de algunas formas. Particularmente tenemos un consejo técnico científico del sindicato, que es donde se discuten precisamente estos temas y donde buscamos que se diseñe la política científica del sindicato. Y también impulsamos la realización anual de un congreso técnico científico INESUTI. Bueno, en ese momento en que, como señalaba el secretario general, logramos abrir un espacio que hubiera una cierta confianza con el subsecretario de Electricidad, pues una cosa que hemos venido planteando, queremos 2 mesas. Una mesa para discutir los temas salariales, los temas de contratación, pero una mesa más para discutir precisamente estos temas de política científica. Estamos precisamente invitando al subsecretario de Electricidad a que asista a una reunión de nuestro Consejo Técnico Científico, porque no se trata de que los funcionarios sindicales vamos a decir qué hay que hacer con el instituto, se trata de decir que lo digan nuestros compañeros investigadores, los especialistas en cada una de las ramas del conocimiento que se desarrollan en el instituto. Entonces, esto es nuestro plan más a largo plazo, definir qué tipo de investigación, qué tipo de instituto queremos, cómo queremos que el ININ aporte al país, que aporte por supuesto en el aspecto energético, pero también en muchas otras aplicaciones de la energía nuclear, algunas pues verdaderamente sorprendentes, como seguramente en un momento va a decir Ricardo. Entonces hemos insistido mucho en estos aspectos y lamentablemente pues también en esto hemos tenido que ir a contracorriente.
y llevamos 33 ediciones de nuestro Congreso Técnico Científico y INSUTIN, y en más de una ocasión lo hemos tenido que hacer contra prácticamente la voluntad de la dirección del instituto, cuando es algo que tenemos pactado en el contrato colectivo, cuando es algo que es fundamental. Nosotros consideramos que es el más importante evento científico en nuestra institución y debería llenarnos de orgullo a todos y hacerlo a nivel nacional. Se puede. Sin embargo, pues este año en el que acabamos de hacer hace unos días, pues lamentablemente fue un acto interno. ¿Por qué? Pues porque a la dirección no le interesa que se difunda hacia afuera. Pues incluso en algún momento llegamos a tener invitados y ponencias de nuestros compañeros, por ejemplo, de la Universidad Autónoma Chapingo. Con muchas instituciones se desarrollan trabajos de investigación conjuntos y eso nos fortalece. Creemos que por ahí hay que ir, hay que hacer más trabajo conjunto y se hace. Pero estas limitaciones, desinterés por parte de la administración en que se haga, bueno, normalmente lo hacíamos cada diciembre, lo acabamos de hacer apenas. Y el retraso no es porque nosotros hayamos querido. Pues, entonces, esto es parte de ese otro plan de acción permanente que tenemos. Y yo diría al que le damos incluso más importancia que a los aspectos que sí se le damos, pues a los aspectos salariales, contractuales, etcétera, pero no lo desligamos. No, la verdad, mis respetos, porque pues en ese sentido se demuestra vuelvo a decir, no nada más el amor a su fuente de empleo, el amor a México. O sea, porque el compromiso que se tiene es por beneficio de la nación. O sea, eso debe de quedar claro ante las autoridades y precisamente lo que se está demandando es mínimo para que se vea un proyecto. ¿Por qué no quieren que se desarrollen este tipo de congresos? ¿Y por qué? Pues para el tiro. ¿Por qué? Porque todos quieren jalar ellos agua para su molino para hacer sus negocios y no realmente ver por el pueblo de nuestra nación. Entonces, la verdad, en ese sentido se me hace destacado y pues sí, ir ya ahorita comentando en esta otra parte, ese proyecto proyectos que tienen y que hacían mención inclusive en la conferencia de prensa que comentaba nuestra compañera Jessica. Sí me gustaría que pues nuestro público tuviera de conocimiento de esos grandes proyectos que ustedes tienen para el beneficio de nuestro pueblo. Perdón. Y además de los proyectos tan importantes, lo que hacen ustedes, porque probablemente nosotros lo sabemos porque los conocemos, pero las y los compañeros que nos ven y nos escuchan tal vez no tengan una idea, para que nos puedan abrir ese panorama de qué tan importante es su trabajo y además de los proyectos que están estábamos mencionando y que comentó el compañero Montero. Sí, de hecho, bueno, una parte, y ahorita que Carlos dio la oportunidad, dentro de este marco de la revisión salarial, nos dimos como sindicato un espacio de tregua, por decirlo de alguna manera, durante 4 días. ¿Por qué? Porque estábamos volcados en el desarrollo de nuestro Congreso, que es el mayor escaparate de nuestra materia de trabajo. Y no lo íbamos a contaminar de una u otra manera, quitándole la importancia y la relevancia que tienen estos trabajos de investigación. En estos puntos, tenemos varios proyectos. Uno que en este momento pareciera ser que no está dentro de la proyección del gobierno federal, que es lo que les mencionaba, la generación eléctrica por medios nucleares. Pero el INI no tan solo es esto de proyectos de generación eléctrica por medios nucleares. Como sindicato, ante el conocimiento de la no disposición o no apoyo para estos proyectos, hemos decidido difundir y comentar lo que las otras partes de la energía nuclear que mucha gente desconoce. El asunto, como tú lo dices y como yo lo refería en la clausura de ese evento,
yo decía, ¿cómo la gente, cómo el pueblo de México puede pedir algo que desconoce que existe y que el beneficio que le podría dar esta situación? En el caso de los radiofármacos, que ya abordamos y que no me extendería mucho, sé que hay soluciones que se inyectan y que dan calidad de vida en la última fase de los enfermos terminales, que como ustedes saben es una fase muy dolorosa, pero esto les daría esa calidad de vida al término de esta enfermedad, ¿no? No es algo que los vaya ahora sí que a curar, pero les da calidad de vida. Como les dije, ahí no entraré mucho en detalle, pero hay otro proyecto que ya lo tenemos desde hace algunos años funcionando con una planta que es de tejidos radioesterilizados. ¿Qué es esto de los tejidos radioesterilizados? Los compañeros están trabajando sobre algo que se llama amnios. ¿Qué es el amnios? Es la cubierta exterior donde el feto se encuentra. Es una película muy delgada, que lo que hacen es la retiran de la bolsa y la ponen en una campana laminar para disecarla. Una vez que ya está seco el tejido, se irradia por nuestro radiador gamma y mata todas las bacterias que pueda tener el tejido, lo que lo hace un tejido estéril que puede ser utilizado sobre todo para lo que es pie diabético, o quemaduras, ya sea por medicinas o por quemaduras por calor. Se pone sobre la herida y como es un biotejido, lo que hace el cuerpo es que lo asimila. Y el cuerpo entonces puede tener ese intercambio hacia afuera y hacia adentro del biotejido. Lo que no pasa en el caso de una quemadura por calor, se ponen apósitos con telas y cuando ya se va secando la tela, la tienen que retirar la venda y entonces vuelven a lastimar el tejido. Con este biotejido pues se queda y va cerrando la herida con el propio biotejido. ¿Qué significa esto? Significa ahorros de tiempo de hospitalización, ahorro de tiempo de enfermeras, tiempo de doctores, medicamentos, y entonces pues esto es un ahorro y además... Ahora sí que garantizar que no pierdan alguna parte de su... sí, exactamente. O sea, es una garantía por lo que ustedes proyectaron en esa ocasión. Esta tecnología ya se aplicó en el ICEMIN, en el Estado de México. Instituto de Seguridad Social del Estado de México. Y en este caso, lo que nosotros estamos planteando, somos más ambiciosos, y lo que estamos planteando nosotros como organización sindical es por qué no pensar en bancos regionales a nivel nacional. Uno en el norte, uno en el centro, sureste, noreste, y ustedes dirán, bueno, ¿y el tejido de dónde? ¿No? Porque es un biotejido y te tiene que estar manejado por ley, con una donación. Lo que nosotros estamos planteando es que todos esos hospitales públicos, como es el IMSS, el ISSSTE, que tienen unidades de obstetricia a nivel nacional, ellos le dan el seguimiento de la serología de cada una de las madres, de las futuras madres. Entonces, desde las propias instituciones ya se puede saber qué tejido es viable y qué tejido no es viable. Y a lo que me refiero yo con tejido viable o no viable es alguna persona enferma con SIDA no puede ser viable, alguna persona que haya tenido hepatitis no puede ser viable, etcétera, etcétera, etcétera. Y esta organización la podemos tener con las propias instituciones públicas, para que todo el tejido que se pueda concentrar o tener se mande al Instituto Nacional de Investigaciones Nucleares, ya disecado, porque las campanas laminares pueden estar en cada una de las instituciones a nivel nacional, regional. Se mande, se haga el proceso de esterilización, de radiación, y una parte de ese tejido, la mayoría, el 60-70% o más, se regrese a las unidades médicas en cada una de las regiones. Y el 30% se concentre en el Instituto Nacional de Investigaciones Nucleares para crear un Banco Nacional de Tejidos.
para que cuando ocurra algún accidente, ya sea por una explosión, algún trabajador en alta tensión, etcétera, o algún niño con accidentes, que luego ocurre mucho, que lo hemos visto, que los aerosoles los tiran al fuego y luego explotan y los niños son los afectados, se pudiera tener esta situación. Este es un proyecto que queremos trabajar y este es un proyecto que creo que la gente debería tener a su alcance. El otro que tenemos y que era el que platicábamos y que evidentemente les digo, yo me quedé sorprendido y gracias al congreso que tuvimos, tenemos un investigador que es el doctor Regulo López, que está trabajando sobre un lápiz de plasma no térmico. ¿Qué es lo que pasa con este lápiz de plasma no térmico? Hace que la cicatrización se dé en un lapso de tiempo muy corto, en relación como si fuera una cicatrización normal o sin ninguna intervención. Esto el doctor ahorita lo ha estado aplicando igual ya en hospitales, si no mal recuerdo también en el instituto en el ICEMIN. Y ahí lo que están haciendo es, en el caso de heridas internas, hacen operaciones internas y pasan el lápiz sobre donde se hizo la intervención quirúrgica, y esto hace que haya una cicatrización más rápida, o externa en piel, también se pasa el lápiz, que no es más que una luz, no causa dolor por lo que referencia el investigador, sino simplemente es como si te pasaran una lámpara por encima de la herida y ese es el proceso de cicatrización. Hay heridas quirúrgicas externas que las operan y que pasan el lápiz y con los dedos tratan de abrirla y ya la herida ya está con una cicatrización inicial. Nos decía que el proceso más largo que fue ¿de cuántas semanas? Bueno, hay resultados hasta de 8 horas, de 8 semanas. Sí, el ejemplo que tenemos es de un pie diabético con una llaga bastante grande sobre la parte, es inferior o superior, no recuerdo, pero es una herida que tenía más del 50% de la extensión del pie, y hicieron el procedimiento con el lápiz y se cicatrizó la herida. Entonces, cuando nosotros de repente decimos para esa persona, ¿qué más podría hacerle daño que perder una extremidad? Sí. Y el tener una opción que le pueda dar esta posibilidad, pues es algo que no deberíamos de dejar de lado, ¿no? También tomando en consideración que la segunda causa de muerte en este país es la diabetes. Y ese es el otro punto. Yo me acerqué al investigador y le pregunté directamente, porque yo dije, a lo mejor es una situación de costo, ¿no? A lo mejor es algo muy caro que pues no es posible adquirir, ¿no? Y me decía que el costo de un equipo ya al 100% funcional oscila entre 500,000 y 600,000 pesos. Y entonces yo preguntaría, el tener ese tipo de equipos en hospitales regionales o en hospitales que se dedican precisamente a ese tipo de cosas, ¿por qué no? Y entonces aquí entramos a la gran disyuntiva, ¿no? El costo-beneficio. Claro. Y yo creo que con que se salve una extremidad justifica perfectamente los 500 o 600,000 pesos. Y considerando que no va a ser para una sola persona, ¿no? Exacto. Entonces, este es algo que tenemos, ¿no? Hay otros proyectos que ahorita les estoy diciendo, sobre todo los de salud. Otro proyecto que ahorita está en etapa todavía de experimentación en animales, de una compañera que es la doctora Guadalupe Olayo y su esposo Guillermo Cruz, que es una pareja que está en el instituto. Están trabajando sobre traumas en la vértebra espinal. ¿Qué hacen? ¿Qué están haciendo? Espina dorsal o vértebra. ¿Qué hacen? Experimentación en este momento con ratones, fracturan la espina del ratón
le ponen un injerto de un polímero. Este polímero es un polímero tratado en el instituto, y después de un cierto tiempo los ratones logran recuperar el 80% de movilidad de las patas traseras. Entonces, pues este es la sexta causa de muerte dentro del país, los accidentes. Y pues cualquier persona actualmente con un problema de este tipo, pues está destinado en este caso a una silla de ruedas, sí, o a una incapacidad motriz. Entonces, pues todo esto, a pesar de que este es un proyecto que apenas está en etapa de experimentación en ratones, pues la posibilidad es infinita, ¿no? Sí, claro. Y podría ser la respuesta que mucha gente tal vez espera, ¿no? Entonces, este tipo de cosas, pues, ¿cuánto cuesta? ¿Cuál es el costo-beneficio? Inclusive saliendo del ámbito de la salud, nosotros tenemos una planta de radiación de alimentos. Ahí entran un montón de alimentos que ustedes ni se imaginan, o productos. Entran desde jeringas, equipo quirúrgico, gasas, etcétera, y hacen la irradiación de estos productos para la desbacterización de todo esto, para que esté totalmente esterilizado. ¿Qué es una de las ventajas de esta técnica? Que ya el producto envasado lo pueden irradiar. Y esto irradiar, desbacterizar, sí. esterilizar. Y eso para las empresas sería una pérdida muy grande, y ya con el producto envasado no cambia el color, no cambia el aspecto del producto, y se tiene esta radiación. Bueno, en este caso, actualmente tenemos esa planta trabajando al 30%. Si nos están cuestionando de que quieren que metamos recursos, ¿por qué no invierten en tener esa planta al 100%? Sí. Algunos de nosotros ya hemos encontrado algunas respuestas. En este momento, a nivel nacional, ya existen 3 plantas de este tipo en el país. Claro. Y entonces, ¿qué es lo que creemos que está pasando? Están dejando el mercado en manos de los particulares y no lo estamos explotando nosotros en el sector público, que fuimos los pioneros de este centro de irradiación, de esta planta de irradiación. Entonces, pues bueno, estos son algunos de los casos, ejemplos que tenemos actualmente, ¿no? También otra compañera está haciendo investigación sobre esto de las tierras raras. Ustedes, como telefonistas, han de saber que los teléfonos celulares tienen tierras raras. Sí. Y esto, pues, es una situación de dinero bastante importante. Ahorita una compañera está haciendo procesos de irradiación sobre algunos minerales que pudieran sustituir esas tierras raras. Y pues ojalá y la compañera le dé, porque si le da, va a ser una aplicación, sí, que va a tener un boom económico importante, ¿no? Una buena repercusión. Así es. Pues ahora sí que pues ya nos va alcanzando el tiempo, sí, compañera Jessie, porque bueno, ustedes me imagino que también tienen actividades, pero pues nosotros tenemos aquí nuestro trabajo, pues ahora sí que el tiempo también encima, porque posteriormente viene otro programa. No sé si quieres comentar algo al final, sí, y ya sabes. Bueno, para ir cerrando, porque como comenta ya nos alcanza el tiempo. Lamentablemente, como lo hemos comentado el compañero Montero y una servidora en programas anteriores, a veces los trabajadores tenemos la respuesta y quienes están como nuestro patrón no nos escuchan. Lamentablemente, pues uno es quien hace el trabajo, uno es quien está día a día pues viendo cómo funciona, qué no funciona, qué puede mejorar, qué se puede aprovechar. Pero sí, ellos tienen otros planes que nosotros como clase trabajadora no vamos a dejar, ¿no? Vamos a estar sobre ellos como ustedes lo están haciendo ahora. Me parece muy interesante todo el trabajo que hacen. Yo desconocía todos estos proyectos que tienen. Espero que se puedan concluir y
serían maravillosos para toda nuestra sociedad y nuestro país. Les deseo todo el éxito del mundo en su revisión y vamos a seguir pendientes de cómo avanza y bueno, estamos aquí a la orden. Este es su programa y siempre son bienvenidos y esperemos que cuando concluya nos cuenten que fue un éxito y que se logró lo que buscaban. Y bueno, para ir cerrando, tenemos una dinámica aquí en el programa que es la dinámica Montero. Coméntales, compañero Montero, en qué consiste. Sí, muchas gracias, compañera Jessie. Pues es muy fácil, o sea, yo digo una palabra, unas palabras, y lo primero que se les venga a la mente hacen referencia, empezando por el compañero Ricardo. Revisión salarial. Fortalecimiento del poder adquisitivo de los trabajadores. Ok, compañero Carlos, emplazamiento a huelga. Un derecho, un arma de los trabajadores. Gracias. Su team. Hacer patria con la ciencia en la mano. Gracias. Contrato colectivo de trabajo. La manifestación de los éxitos de los trabajadores y por lo que debemos seguir luchando. Ok. Ciencia. Posibilidad de tener independencia tecnológica en México. Okay. Unión Nacional de Trabajadores. Ahora sí me la pusiste. Pues mira, en la Unión Nacional de Trabajadores, precisamente, qué bueno que lo mencionas, pues a diferencia de otros organismos, hemos estado luchando siempre, no nada más por los aspectos inmediatos, sino por la transformación democrática de nuestro país con la participación de los trabajadores. Así es, que es básico. Jóvenes. Lo que necesita este país para un futuro exitoso. Gracias. Lucha de clases. Una pieza de la prehistoria que sigue vigente. Congreso. El escaparate de nuestra materia de trabajo. Okay. Y política científica. Un arma de la cual debemos apropiarnos los trabajadores. Ok. No, pues yo les agradezco, esta es su casa, también a nuestros productores, al compañero Eleuterio, el compañero Beullán, que nos hacen favor de estar detrás de cámara siempre apoyando para las transmisiones, y compañera Jessie, compañeros, compañeras que nos ven también. Pues desafortunadamente esto que acabas de mencionar es por el negocio, no realmente por tener un interés de desarrollar un beneficio para nuestra nación, sino nada más todo hacerlo negocio y qué mejor que a costa de los trabajadores, generándoles un trabajo inestable. Dicen que no hay outsourcing, pero se sigue dando con estas subcontrataciones, con esta tercerización que se sigue dando y no hay un contrato digno. Por eso es la importancia de que los jóvenes entiendan, iba a ser entendamos, bueno, pues no tanto. Todavía sos joven, sí, claro. No porque no entienda, sino porque no soy tan joven. Que es importante que cuando tienen ustedes un trabajo donde tienen un sindicato fuerte y que eso hizo que se tuviera un contrato colectivo de trabajo para beneficio, sí, de la clase trabajadora, pero también de sus fuentes de empleo, y que en ese sentido van de la mano, como debería de ser siempre, toda empresa y todo trabajador con mismos beneficios en ese contexto, y nuestro país sería otro en ese contexto. Entonces, precisamente por eso es importante para que ese costo-beneficio que bien refieren ustedes como organización, como sindicato, pues se vea reflejado, ¿no? Yo hasta ahí dejaría mi comentario y muchas gracias a todos y a todas. Agradeciendo nuevamente el tiempo que se tomaron para estar con nosotros, y compañeras y compañeros, no se pierdan ni todos los programas de la barra de STRM Noticias, y nos vemos el próximo jueves. Lunes, no el jueves. Muchas gracias. Gracias. Gracias a ustedes. Hasta lunes. Gracias.